Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo en el tercer encuentro de esta serie, tercero y último, sobre la persona con discapacidad, sus derechos y su inclusión. Habíamos contado con la presencia del licenciado Germán Carosio, del licenciado Marcelo Godoy, y hoy tenemos con nosotros a la profesora Alicia López, que nos acompaña desde La Feliz, desde Mar del Plata. Ella es licenciada en Administración, es magíster en Gestión Educativa, además pertenece a un programa que se llama DAP, Diversidad, Adaptación, Accesibilidad, en redes. Ella tiene un máster, como dije, de la Universidad de Mar del Plata en Gestión Educativa y otro en el Instituto Brasilero de INPEAU, si no me equivoco. Alicia, estoy leyendo así lo que tengo escrito en este papel con letra grande. Es experta en accesibilidad web para el sistema educativo. O sea, que hoy la profesora Alicia López se nos presenta como la persona que necesitamos en la mesa de luz para poder ayudarnos en esta pandemia y en esta virtualización de la educación. Antes de darle la palabra a Alicia, voy a hacer los agradecimientos de rigor, ya que es nuestro último encuentro, a la Fundación Manos Unidas por la Paz, a la Fundación Primero los Chicos, a la Asociación APAN de Varadero, que nos han acompañado en estos tres encuentros, tratando de husmear en las relaciones entre la educación y las personas con discapacidad, siempre defendiendo el derecho de estas personas a poder acceder a una educación académica, ¿no? A no estar jugando a que estudien. Alicia, bueno, tenés más o menos una hora y te escuchamos. Hola, muy buenas tardes o buenas noches, según donde se encuentren, pero los buenos deseos nunca sobran. Gracias, Bernarda, por convocarnos. Gracias a las fundaciones por alentarme a esta aventura y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la accesibilidad académica en tiempos de pandemia. ¿Por qué nos interesa este tema en particular? Nos interesa porque vemos el derecho a la educación es un derecho universal. Entonces nosotros debemos garantizar la inclusión educativa, ¿sí?, de cada... disculpen, una novedad para mí en estas tecnologías. Decía que la educación es un derecho universal y, por lo tanto, el Estado debe garantizar la trayectoria educativa de cualquier estudiante. Y esa trayectoria educativa implica ingresar, permanecer, avanzar y terminar en un plazo razonable, más allá de su condición biofísica y social. Si notaron, puse en particular énfasis en avanzar y terminar en plazo razonable y más allá de la condición. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas políticas educativas que facilitan el ingreso de los sectores vulnerables. Hay muchas estrategias para que los chicos permanezcan en la escuela o permanezcan en la universidad, pero no avanzan en sus estudios y terminan no egresando. Por esta razón encontramos que en la región tenemos tasas de desgranamiento y tasas de terminalidad muy bajas. Y lo de la condición biofísica y social tiene que ver con que si hablamos de accesibilidad académica, estamos hablando de accesibilidad universal, en donde todos tienen el mismo derecho. Algunos necesitan equiparar, ¿sí?, sus oportunidades para ejercerlos
igual que los demás. Es decir, somos iguales en los derechos, pero algunos necesitan equiparación de oportunidades. Las personas con discapacidad son, digamos, las más visibles, sobre las que más se ha trabajado. Las comunidades en vulnerabilidad social, atacadas por la pobreza, también han sido foco de políticas públicas, pero también hay otros colectivos que son vulnerables, el caso de los migrantes, por ejemplo, donde las políticas de género, ¿sí?, son todavía discriminatorias. Entonces, quiero reflexionar con ustedes muy cortito para que puedan hacer todas las preguntas que quieran o necesiten o les interese. Quiero señalar cuál es nuestro punto de partida. El punto de partida es que la pandemia de este COVID-19 puso a prueba todo lo que nosotros sabíamos y lo que siempre se hizo así y funcionó, y entonces no vamos a cambiar nada. Y la realidad nos mostró que no funcionó. Y entonces surge como importante, como una alerta para detenernos un poco y pensar, sobre todo ahora que en algunos países se inicia un nuevo ciclo lectivo y en otros países como en Argentina se retoma el segundo semestre del ciclo lectivo. Es un tiempo muy interesante para poder tomar conciencia que estamos en una cultura digital. Debemos aceptar con paz e incorporar las TIC como aliadas para convivir en la diversidad. ¿Por qué el énfasis en la diversidad? El énfasis en la diversidad proviene más que nada de mitos que la pandemia derribó. Antes de la pandemia creíamos que teníamos países muy desarrollados y pocos desarrollados. Había ricos, había pobres. Teníamos muchas etiquetas. Pero esas etiquetas se vinieron abajo, o por lo menos nos pusieron en situación de alerta. Muchos docentes creyeron que el aula presencial era igual al aula virtual, por lo tanto, lo que ellos decían, bueno, si yo siempre di clases de esta manera, ahora lo cuelgo en el aula virtual. Y lo cuelgan como quien cuelga ropa en una soga para secarla al sol. Como no estaba ese toque de la presencialidad y estaban acostumbrados a la clase magistral, se autograbaron en vídeos muy, muy largos, los mismos que duraba su clase presencial, colgaban el vídeo en el aula virtual. Los parciales igual. Porque en estos docentes estaba muy metida la idea de yo enseño, entonces el alumno aprende. Si yo enseño bien, el alumno va a aprender. Como mucho, para las consultas, estos profesores abrieron un grupo en WhatsApp, Facebook, Mail u otras redes sociales. Después otro mito que derribó la pandemia fue que era posible enseñar sin usar TIC. Y acá hablo del caso particular de Argentina, porque aunque formé parte de los equipos docentes de la OEA, desde el 2010 me dediqué de lleno a la educación virtual y mediada por TICs en Argentina. Y esto es experiencia de primerísima mano. Profesores que en los grupos, en los WhatsApps, en los foros, en donde uno andaba virtualmente, o sea, los pasillos virtuales, era, ¿por qué no hice esos cursos gratuitos del Conectar Igualdad? ¿Por qué no hice la especialización en TIC del programa Nuestra Escuela?
¿Por qué no hice esas capacitaciones que muchas veces eran gratuitas en la universidad? Porque total eso no lo íbamos a usar, eso era una pérdida de tiempo, lo importante es investigar, que las clases y los trabajos prácticos los repito año a año. Si ya está todo hecho, ¿por qué voy a aprender eso? Bien, estallaron los pasillos virtuales en este tipo de quejas y reproches. Y el otro mito que para mí es el más fuerte de todos era subvalorar el rol del docente en la virtualidad, a tal punto que en la Argentina hace muy pocos años se aprobó el convenio colectivo de trabajo y no tiene previsto el rol del docente en la virtualidad. Es decir, los derechos del docente que trabaja en la virtualidad no son considerados en el convenio colectivo de trabajo, no están protegidos como trabajadores. Buen susto, y que se han pegado muchos gremios que ahora están tratando de discutir esto en las mesas paritarias, que en medio de una pandemia es un tema para después. Quiero, para evitar problemas de accesibilidad, quiero traerles un ejemplo que resume esto de que el mito de que preparar una clase virtual es fácil. Esto lo tomé de una red social, no sé quién es el autor de la viñeta, pero merece mi mayor respeto. Una madre quejándose: qué perezosa la profe esta de mi hijo. Su clase tiene solo 20 minutos. Mientras que por el otro lado, la profe dice: me tomó más de 3 horas grabar, editar, subir a YouTube, crear el enlace de este video clase de 20 minutos. Y lo hice bastante objetivo para no cansar a los estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nosotros vemos fácil, usable, accesible, no necesariamente resulta fácil y rápido. Y eso es otro mito que derribó la pandemia. Quiero ahora invitarlos a pensar, descubrir, encontrar algunas barreras ocultas, es decir, siempre estuvieron ahí, pero no les prestamos atención, o inesperadas por las características que tuvo precisamente esta pandemia. Primera barrera, la infraestructura no es adecuada. Aquí se puso total énfasis en que, bueno, ya que todo el mundo tiene que estar aislado obligatoriamente para evitar contagios, utilicemos Internet. Bien, hemos descubierto que la conectividad en buena parte de nuestra zona, de nuestra región, no me debo a decir del mundo porque mucho vuelo no tengo, hemos descubierto que la conectividad es deficiente o directamente inexistente, porque tenemos una mala conexión a las redes Wi-Fi, porque hay que usar datos del celular que hay que pagarlos, por lo tanto la educación gratuita ya no fue gratuita. Tenemos zonas periféricas o remotas, en zonas de montaña, escuelas rurales, etcétera, o en ambientes que, sin estar muy lejos de los grandes centros urbanos, no tienen provisión del servicio de Internet porque es caro y hay poco cliente que lo pague. Y además se sumó que tenemos una estructura de servidores deficientes. Si no, díganos por qué cuesta tanto conectarse a Internet en determinados horarios, por qué cuesta tanto sostener una clase virtual en cualquiera de las plataformas que se hicieron famosas en estos tiempos, como Zoom, Hangouts o Google Meet o Jitsi o lo que fuere. O los streaming de las redes sociales como YouTube o Facebook. Eso significa que no hemos invertido en servidores que puedan atender toda esta demanda, que vino toda junta.
Y del otro lado tenemos que falta equipamiento. Las netbooks que se dieron en Argentina con el programa Conectar Igualdad, la mayoría no funcionan. El servicio técnico tiene alojadas un montón de netbooks que no les fueron devueltas a los estudiantes. Las que los tienen, muchos las tienen sin poder destrabar y utilizarla. Hay muchísimos hogares en los que no hay computadora. Muchísimos de nuestros estudiantes tienen celulares antiguos que no dejan instalar determinadas aplicaciones, porque para el WhatsApp y el Facebook sirve, pero no para otras cosas. Y acá tenemos la responsabilidad, los docentes, por eso hablaba antes de que somos digitalmente analfabetos, porque muchos docentes creen que lo que funciona en Windows también funciona en Android. Y lamentablemente debemos reconocer que no es así. Son dos sistemas operativos diferentes, donde algunas aplicaciones se pueden adaptar, otras no, y hay que trabajar con esto. Y cada vez más los docentes nos tenemos que hacer a la idea de que el conocimiento ya no viene en los libros, no están en las aulas virtuales, sino literalmente el alumno tiene acceso a la información y al conocimiento en la palma de la mano, en su celular. Pero ese celular tiene que ser lo suficientemente nuevo como para poder soportar estas aplicaciones. A ver, vamos a la más sencilla de todas, WhatsApp, que la usan casi todos. WhatsApp ya dejó de funcionar en versiones de Android más antiguas, pero los celulares todavía están en el mercado. Y probablemente la persona, el estudiante que tiene ese celular, no puede ir a un modelo más nuevo. Y ahí tenemos una barrera al acceso a la información y al conocimiento. Por otro lado, también tenemos formación docente desaprovechada. Nuestros docentes, especialmente en el nivel superior, son analfabetos digitales. No todos, por supuesto, pero en las humanidades no hay una homogeneidad en la alfabetización digital de estos profesores. También hay una muy fuerte tendencia a poner el foco en los contenidos. Tengo que dar todo el programa. No me alcanza el tiempo. En vez de centrarse en la comprensión. ¿Por qué? Porque como dije antes, el acceso a la información, el alumno lo tiene literalmente en su mano. Lo que no tiene, que es lo que el docente tiene que aportar, es el proceso de convertir esa información que está en Internet en la comprensión, y ahí se produce un aprendizaje significativo. Y por último, que para mí esto es lo más crudo que desnudó la pandemia, es que predicamos la diversidad, pero enseñamos y practicamos la homogeneidad. Pensamos en un alumno único, cuando nuestros alumnos pueden tener discapacidad, pueden ser muy gorditos, pueden ser muy embarazadas, que no pueden estar mucho tiempo sentadas o acostadas o acceder a la compu, que no siempre mantienen el mismo humor. Podemos tener estudiantes de intercambio cuya lengua materna no sea el español. Es decir, acá en la Argentina se ha dado en utilizar el lenguaje inclusivo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos estudiantes con dificultades para la comprensión, no necesariamente tienen discapacidad cognitiva, tranquilamente pueden ser extranjeros, cuando van al diccionario y se encuentran con la frase que escribió el docente, hola chiques, y va a buscar al diccionario la palabra chiques, no la encuentra. Entonces ahí tenemos un problema,
por querer incluir, y retomo acá un concepto de Ana María Ezcurra, la inclusión excluyente. Queremos incluir a algunos y excluimos a muchos. Y muchos es un solo alumno que nosotros expulsemos de nuestras instituciones ya es ser excluyente. También nos encontramos con que la gestión académica es obsoleta. ¿Por qué? Y porque todavía tenemos circuitos administrativos que no están diseñados para la virtualidad. A tal punto, experiencia propia personal de primera mano, recibir mensajitos de la gestión que dice, provisoriamente te lo aceptamos este trámite en forma digital, pero es que termine la cuarentena, hay que presentarlo en papel. Opa, vamos hacia el e-govern, tenemos un montón de algo, ¿sí? Pero terminamos poniendo nuestros expedientes en electrónico y en papel. Explíquenme todavía, porque creo que estamos ya terminando la segunda década del siglo XXI y estas estrategias son muy del siglo XIX. Y también lo coloco como parte de una gestión académica obsoleta, la falta de un proyecto institucional de acompañamiento al estudiante. En muchas facultades, en muchas universidades, las unidades académicas han implementado tutorías de pares, pero no hay un proyecto institucional que acompañe al estudiante desde el ingreso hasta el egreso, con sus diferentes niveles de complejidad. ¿Por qué? Porque la universidad en particular es una cultura. Y entonces nosotros tenemos que hacer que nuestros estudiantes puedan ser parte de esa cultura universitaria. Porque esos valores son los que ellos van a transmitir ya como profesionales una vez que egresen. Entonces, si nosotros los dejamos en una suerte de darwinismo académico para que solo los mejores avancen, cuando ellos egresen como profesionales y ocupen espacios en las decisiones, van a seleccionar al personal con el mismo criterio darwiniano con el que fueron enseñados. Y en ese esquema hay mucha gente valiosísima que va a quedar fuera por culpa de esta diversidad que hemos disfrazado, ¿sí?, bajo esta homogeneidad. Entonces, yo voy a contratar solo a los mejores, pero esos mejores no pueden ser extranjeros, no pueden pertenecer a una minoría étnica, no pueden tener, o sea, deben cisgénero, deben, no deben tener discapacidad y así siguiendo. Entonces, ojo, porque esto de tener un proyecto institucional de acompañamiento al estudiante no es solamente disciplinar, es una formación que le tenemos que dar al egresado. Yo hablo de gestión académica y hablo del nivel superior porque estoy en él hace muchísimos años, pero creo que, permítanme hablar en latín, mutatis mutandis, cambiando lo que hay que cambiar, se puede aplicar a la educación obligatoria. Porque nosotros, en nuestra educación obligatoria, estamos formando al ciudadano que necesitamos para dentro de 20 años. Y si esto no lo resolvemos ahora, pues tenemos una deuda pendiente complicada. Y por último, porque hasta ahora hemos dado palos a diestra y siniestra, vamos a respirar un poquito de lo que sí podemos hacer. Y lo que debemos hacer, creo yo, el por dónde va el camino que nos dejó abierto esta pandemia para que sigamos, es el de aprender a convivir en la diversidad. Porque la clave está en vivir con el otro.
un otro que es distinto de mí, que piensa distinto que yo, que hace las cosas distintas que yo. E incluso dentro del ámbito de la discapacidad, personas con el mismo diagnóstico clínico tienen estrategias adaptativas diferentes y debemos aceptar con paz que sean diferentes, que lo que le funciona a uno no tiene por qué funcionarle a todos, que uno no es el dueño de la verdad, porque yo estoy viviendo con otro que es distinto que yo. Entonces ahí vienen nuestras propuestas para seguir pensando esta cuestión con ustedes en lo que reste de este encuentro. Yo propongo tres cosas, tres cuestiones para considerar. Dos, es una posición ética personal. La tercera es por las dudas. Las tres palabras mágicas de la cortesía universal. ¿Cómo puedo ayudarte? Porque nadie mejor que el que tiene el problema, conoce más del problema y tiene más urgencia de resolver el problema, sabe qué tipo de ayuda necesita. Nosotros somos divinos, pero no adivinos. No podemos adivinar lo que el otro necesita, se lo tenemos que preguntar. En tanto cuanto somos docentes o responsables en la gestión, bueno, a tomarnos el ejercicio institucional para filtrar nuestras propuestas educativas, los diseños curriculares, los circuitos administrativos, y filtrarlos por los 7 principios del diseño universal. Todo esto, digamos que va por la buena voluntad. Uno quiere, ¿no?, tener una institución de excelencia, tener los mejores graduados, los graduados mejor posicionados, incluso tener a nuestros docentes premiados. Pero si todo eso no funciona, les cuento que estamos corriendo el riesgo de cometer delitos graves. Por ejemplo, violar la Constitución Nacional en el caso de la Argentina, porque la Ley 26.378 incorporó al marco jurídico argentino la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y todo lo que dije hoy está basado solo en un artículo, el artículo 9, sobre accesibilidad. O sea que hay muchos más que son relevantes, pero para esta charla como mucho. Esa ley que le permitió la entrada al marco jurídico argentino tiene hoy jerarquía constitucional por la Ley 27.044 de 2014, en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional reformada en 1994, donde le da jerarquía constitucional a todos los tratados de derechos humanos. Y la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI. O sea, que si no le prestamos atención al artículo 9, al artículo 24 y a los demás, o sea, toda la Convención, corremos el riesgo de contradecir a la Constitución, de que todos nuestros actos sean nulos, de nulidad absoluta, por violar la Constitución Nacional. Pero como también estamos hablando del mundo de la virtualidad y dijimos que la educación es una cuestión, una política de Estado, porque es un derecho universal, la Ley 26.653 de accesibilidad al contenido web obliga a que todo lo que sea digital cumpla con las pautas de accesibilidad web del consorcio que nosotros lo llamamos familiarmente W3C, ¿sí?, el consorcio de la web, y también correríamos con el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público. Digo, si la buena voluntad no alcanza, la vara de la ley nos puede tocar feo.
preguntas, consultas, estoy a su disposición. Y gracias por la paciencia, por escucharme. Clarísimo, Alicia. ¿Se me escucha bien? Perdón porque acabo de conectar el micrófono. Bueno, muy claro, Alicia. La verdad que no te interrumpí porque no estaba tan claro todo que no quería cortarte el hilo. Pero de tu conocimiento, vos tenés conocimiento con varios países de Latinoamérica, ¿verdad? ¿Hay algún problema que yo no estoy pudiendo resolver? Berna, no te estoy escuchando. Sí, me doy cuenta. ¿Ahora no me escuchás? Ahora sí te escucho. Perfecto. Disculpen, le había cortado el micrófono y bueno, evidentemente no lo conecté bien. Te decía, Alicia, que no te quise interrumpir porque no te quería cortar el hilo y estaba todo clarísimo. Ahora, de tu conocimiento con nuestros países vecinos, no vamos a decir quién está mejor y peor, pero ¿hay alguna experiencia que permita una inclusión más amplia de las personas con discapacidad? Mira, mi experiencia marca que en América Latina tenemos, estamos bastante parejos porque tenemos muy buenas políticas y implementaciones bastante flojas. Nosotros hablamos acá en accesibilidad en Buenos Aires, AMBA, que forma parte de Llanura, y hablamos de accesibilidad y pedimos rampas, lo que lleva a tener un problema, insistir en eso, porque nosotros en nuestro propio país, y no me voy a ir muy lejos, apenas 1.600 kilómetros al norte de Mar del Plata, en Jujuy, sería un problema complicado dinamitar el cerro, los 7 colores, la quebrada de Humahuaca, que fueron declaradas de interés patrimonial, porque hay que hacerlas accesibles. Entonces, aquí si nosotros corremos el eje hacia la accesibilidad universal, incluimos a las personas con discapacidad, que yo recomiendo que en esos casos la discapacidad esté certificada. Aquí en la Argentina existe el certificado único de discapacidad, con lo cual ese solo documento le garantiza una protección especial a la persona con discapacidad. Pero en materia educativa, nuestro problema es el proceso de enseñar y aprender. No es misión de la universidad o de la escuela, bueno, ahí me voy a meter en líos, pero no es propósito de la universidad rehabilitar a las personas con discapacidad. Lo que nosotros tenemos son personas con de la escuela tampoco. De la escuela tampoco, porque si no estaríamos parados dentro de un modelo médico y estaríamos perdiendo lo que es la centralidad del aprendizaje para el sistema educativo. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, no olvidemos que el modelo de discapacidad de la Convención, que insisto, tiene jerarquía constitucional, por lo tanto, todas las leyes deben ajustarse rápidamente al modelo biofísico social de discapacidad que plantea la Convención. O sea, es físico y es social. Y es psíquico también, ¿eh? Biopsicosocial. Biopsicosocial. Sí, por eso abarca todas las dimensiones de la persona. No me quedo solamente con permítanme las comillas, los tulliditos, ¿sí? Sino que es mucho más amplio. Es la sociedad la que pone las barreras, pero yo le tengo que dar el apoyo necesario a esa persona para equiparar sus oportunidades. Entonces, volviendo a tu pregunta,
Hay países que han avanzado muy bien en esto de acercar el conocimiento a las personas que están en condiciones más vulnerables. Bueno, hay experiencias de Prieto Castillo de los años 60, 70 en Centroamérica con la radio. Colombia tiene un cibercolegio privado en donde equiparon un centro comunitario con la mejor tecnología posible, donde se reúnen los niños, donde van las señoras, donde van los señores. Mientras que las señoras están cocinando, descubren que, ¿y si yo me puedo terminar la primaria? Y entonces se abre la escuela primaria para adultos, para estas señoras, entonces vamos llegando bien. Muchas funcionan, otras funcionan con dificultad, pero ninguna puede sostenerse en el tiempo si no hay una política de Estado, que no es lo mismo que una política de gobierno, que piense a largo plazo cómo escolarizar a las personas en una cultura digital. La ley 1420 de la Argentina de fines del siglo XIX fue genial y fue imitada en muchos otros países de América Latina porque obligaba a la educación primaria obligatoria. Y era una forma de escolarizar y de alfabetizar a la mayor cantidad posible de la población. Fue un éxito en el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Hoy es obsoleta. Y las leyes que tenemos hoy todavía siguen mirando hacia un mundo donde no existe el concepto de cultura digital. Y lo tenemos recién nomás salido del horno con una ley sobre teletrabajo, que todavía está pensando en la presencialidad, ¿no? Entonces, yo creo que acá la clave no es tanto de pensar en las personas con discapacidad, sino con personas que tienen dificultades para aprender. A las que tienen discapacidad, con su certificación oficial, tendrán los medios para poder hacer las habilitaciones, las habilidades, a recuperar o modificar las habilidades que le permitan continuar su ciclo. ¿Dónde habría que trabajar? Pues en los directivos, políticos, dirigentes, etcétera, y docentes. Porque son los docentes, o sea, le guste o no, siempre terminamos, hay una simetría. Entonces, el que tiene que tener la iniciativa de la inclusión es quien el poder, el dirigente. O sea que siempre terminamos en la formación docente. El camino nos lleva a la formación docente. Y a la formación ciudadana, para que los padres le reclamen a quien, o sea, vayan a la ventanilla correcta a quejarse. Porque hay problemas que el docente no puede resolver porque la gestión administrativa va en contra de esto. Entonces, ¿hay que hacer una formación en los docentes? Sí, mucha, urgente. ¿Hay que hacer formación en la gestión de la docencia? Sí, rápido. Y dejen de pensar en el siglo XX y los papelitos. Hoy es todo firma digital, todo digital. Y a la ciudadanía hay que enseñarle dónde queda la ventanilla correcta para presentar la queja. Porque hay problemas que el docente no puede resolver, pero es el que está ahí cara a cara con el alumno. Pero claro, la familia de ese chico tiene que saber a dónde ir y reclamar. Y eso es formación ciudadana, poder reclamar por los derechos y cumplir con las obligaciones que vienen atadas a esos derechos. Alicia, contame, según tu experiencia, ¿hay carreras que son más aptas
que son más sencillas, que requieren menos apoyos. Si hubiera que recomendar algún tipo de carrera, pues parece, y acá me estoy pisando, ¿no?, que cuando hablamos de personas con discapacidad no estamos pensando en la vocación, sino que directamente mandamos a un sordo a estudiar sistemas, a un ciego a estudiar música, que pasa por ahí la cosa, ¿no? Sí, en realidad a mí me gusta pensar en una vocación hecha profesión. La vocación, vocare, llamado, está en la persona. Y otra definición que me gusta mucho de trabajo es lograr que te paguen por hacer lo que te gusta. Ay, sí, es lindísimo eso. Es fantástico. Ojalá todos pudieran. Deberíamos, si nosotros, vuelvo atrás, si nosotros generamos esa conciencia ciudadana, no sería difícil conseguir que te paguen por hacer lo que te gusta. Ahora, para poder hacer lo que te gusta, ¿sí?, no es un hago lo que me gusta en forma caprichosa, sino como parte de un proceso de discernimiento sobre lo que puedo y no puedo hacer. A mí me encanta el ballet, pero no me pongan a bailar porque voy a hacer un desastre. Mejor dejo a otros ese espacio, ¿sí? Y te dedicas a mirar el ballet. Lo miro, lo admiro, converso con los bailarines, sugiero algunas ideas de coreografía, porque, bueno, a mí me encanta el canto coral y, bueno, la música coral es algo en lo que me gusta mucho y siempre ando pensando cosas así. Pero eso no me hace a mí una brillante conducta, ¿no? Aclaro. Sin embargo, a lo que voy es que también es importante replantear en las universidades y en los institutos de educación superior en general que una cosa es el derecho a estudiar, que es lo que quiera, puedo estudiarlo, y otra cosa es ejercer la profesión para la que he estudiado. Porque no todas las personas pueden ejercer la profesión para la que se formaron. Pongo por caso, no voy a nombrar la localidad, pero en el interior profundo de la Argentina, en un profesorado para la educación primaria, una estudiante venía con severos problemas de violencia familiar que transmitía mientras ella estaba cursando la carrera para ser maestra de la escuela primaria. Una persona con ese nivel de agresividad tan alto que por todos los medios la institución procuró acompañarla, no la pudo modificar. Entonces, me pregunto si esa persona puede ejercer la docencia en la forma tradicional, ¿no? Insisto, esta pandemia derribó muchos mitos, abrió un montón de interrogantes para explorar. Antes se decía que la medicina clínica, los estudiantes de medicina tenían que ir a hacer las prácticas, y entonces un paciente que estaba un poquito enfermo, después de que pasaba el profesor y todos los practicantes atrás, terminaba más enfermo de lo que realmente estaba. Hoy se enseña medicina a través de simuladores. No se pone en riesgo la vida de los pacientes. Habría que pensar, por eso insisto que hay que revisar los diseños curriculares en clave de accesibilidad. En Estados Unidos, España, Brasil se está trabajando muchísimo en el diseño universal del aprendizaje. Acá en Argentina todavía se considera que universal es sinónimo de estándar, nada más lejos
concepto, pero bueno, no podemos pelear contra esos estereotipos, y en esa clave se podría revisar. Yo, a priori, no desecharía a nadie para que estudie. Insisto, la responsabilidad es de la institución. La institución hace una oferta académica y esa oferta académica debe ser accesible. Esa formación académica no debe distinguir entre alumnos con y sin discapacidad, no puede distinguir entre modalidades, si a distancia o presencial, ¿sí? Y sí me gustaría que en la Argentina, por lo menos, se adoptara un modelo basado más en las competencias que en los contenidos. ¿Por qué? Porque cuando el egresado va a buscar trabajo, muestra su título, ese que le dieron en una solemne ceremonia donde mamá y papá conocieron la universidad por primera vez. Y la parte de adelante del título dice abogado. Bravo. Pero el que está haciendo la selección del personal, lo que mira y le pregunta es, ¿qué problemas sos capaz de resolver? No, ¿con cuánto aprobaste derecho constitucional? Sino, si yo tengo un conflicto, ¿cómo lo resuelves? ¿Qué problemas sos capaz de resolver? Y esa pregunta la hacen las empresas, pero no nos lo hacemos hacia el interior de la universidad o de la institución de nivel superior. Por lo tanto, estamos, permítame lo fuerte, pero de alguna manera estamos como estafando a nuestros estudiantes, prometiéndoles que al egresar van a estar en condiciones de insertarse en el mercado laboral. Y chocan cuando el alumno le lleva el diploma, el certificado analítico, la constancia de medalla de oro de mejor promedio, pero resulta que no es empleable. No es empleable porque él no sabe qué tipo de problemas puede resolver, porque aprendió el oficio de estudiante y no aprendió el oficio de estudiar. Cuando uno aprende el oficio de estudiar, aprende a resolver problemas. Cuando uno aprende el oficio de estudiante, aprende a acomodarse a lo que surja, a lo que me acomode, a lo que me pidan. No sé, Berna, ahí sí me fui mucho. No, fantástico, porque me entiendo perfectamente que una cosa es lo que yo puedo hacer académicamente y otra cosa es si soy capaz o no de reinventarme profesionalmente, donde yo pueda ver, a pesar de mi déficit, un logro profesional en una profesión donde a lo mejor parecía, entre comillas, imposible. Por eso te decía en la pregunta que yo me estaba pisando, porque no ponía el respeto a la vocación por delante, ¿no? Esto es algo que hace no demasiados años nos pasaba a las mujeres, ¿no? Nosotras podíamos decir que estudiábamos cualquier cosa, porque total los padres decían, bueno, la van a mantener. Ahora, si un varón salía a decir que iba a estudiar una carrera nueva, con poca salida laboral, inmediatamente lo mandaban a ser médico, abogado, contador, porque él tenía que ser el proveedor. O sea, esta realidad fue la que a mí me ayudó a estudiar ciencias políticas. Si hubiera sido varón, no me hubieran dejado, no tengo ninguna duda, porque estudiar ciencias políticas en plena dictadura era algo así como estudiar ciencias ocultas o ir al colegio de Harry Potter. Pero gracias a ser mujer lo pude hacer. Creo que con las personas con discapacidad pasa más o menos lo mismo. Hay estereotipos, esto que yo te decía, el sordo es buenísimo en los sistemas, el ciego tiene un oído, todos menos yo, tienen un oído fantástico, así que hay que hacerlos en el conservatorio, y si a mí me gusta ser maestra jardinera, bueno, olvídate ni lo pienses.
Entonces, porque también está el tema de la estética frente al que se requiere para ser docente, de ciertas condiciones físicas, que bueno, por suerte las estamos salvando de a poco. Alicia, bueno, desde Mar del Plata, contanos un poco, hace mucho frío allá. Muchísimo. Tenemos la tercera oleada de viento polar que viene de la Antártida con mucha generosidad en frío, pero seguimos vivos, vamos bien. Eso es para demostrar que estamos en vivo y que vos estás en serio en Mar del Plata y yo en Buenos Aires. Otro milagro de la virtualidad, porque una charla de este tipo hubiera implicado que había que pagar el pasaje, el hotel, irte a buscar, llevarte al canal de televisión o al auditorio. Bueno, entonces, a ver, este comentario tuyo, si vos me lo permitís, Berna, trae otro mito que quedó derribado, que no se puede trabajar en la virtualidad. Como vos ya sabés, porque gracias a nos conocemos hace mucho, mis equipos de trabajo están en la virtualidad. Trabajamos gente de España, de Guatemala, de Colombia, de Brasil, de Chile, Paraguay, no quiero olvidarme de ninguno, que nadie se me ofenda, y nuestros encuentros son a través de la virtualidad. Ya nos dimos cuenta que con el tema del uso horario, mejor lo asíncrono que no ponernos de acuerdo, porque cuando uno se levanta, el otro se está acostando. Esa es otra cosa muy interesante que dejó la pandemia, la sincronicidad, ¿no? Yo puedo preparar mi clase a las 10 de la noche, cuando todos en casa se fueron a dormir, mi estudiante, cuando viene de bailar, si no vino muy con los efectos post-baile, puede acceder al contenido, puede dejar su duda en el foro de consultas, porque dentro de las 24 horas algún docente del equipo le responde. Entonces, yo sí apuesto muy fuerte a la virtualidad, más que estamos en una cultura digital. Probablemente nuestra generación siga, o sea, no vos y yo precisamente, hablo en términos generales, nuestra generación sea la que más resistencia al cambio presente, pero los que vienen detrás nuestro, que ya vienen con otro chip, van a hacer posible lo que nosotras estamos vislumbrando hoy como algo soñado, ¿no? No, sí, por supuesto. Además, vamos un poco allá, y también esto tiene que ver con lo que uno ha vivido, ¿no? Un poco autorreferencial. Vamos un poco más allá de lo que es el hardware, ¿no? El dispositivo de comunicación. Esto de tener que enseñar a resolver problemas de no clases teóricas, porque la teoría está en la web, no la tengo que repetir y replicar. Esto de tener que enseñar a tener actitudes, a tener criterios, que a mí en lo personal me causó terribles disgustos desde la década del 90 hasta hace mucho tiempo, porque las autoridades universitarias no entendían por qué yo no recitaba el capítulo del libro que después los chicos tenían que leer. Sí, te entiendo. ¿O por qué tener que enseñarles a usar un software cuando hay 80.000 tutoriales de cómo usar el Excel, por ejemplo? Exactamente. O sea, hay cosas en las que ya no podemos perder tiempo. El rol del docente... Y me encuentro con mis estudiantes de sociología que tienen dificultades para sumar 1/2 más 1/3. No puedo ignorar el hecho de que no lo saben. Ellos saben que tienen que saberlo, pero no puedo dedicar mi clase a eso. Pues, ¿qué hago? Obviamente. Los envío a Han Academy y ellos a su tiempo y a su gusto se van actualizando en aquellas cosas que aprendieron en algún momento, porque aprendieron muy bien el oficio de estudiante, o sea, estudiar lo que la profesora les iba a pedir y resignificarlo y traerlo al curso. También la diversidad es aceptar que nuestros estudiantes tienen diferentes cronologías de aprendizaje,
que yo haya dado hoy una clase brillante, súper clara, con ejemplos impecables, el 50% de mis alumnos la captó en el aire, otro 25% tardará una semana y al tercer grupo le caerá la ficha después de que hizo el parcial. Entonces, por supuesto, cuando hizo varios ejercicios, o cuando hizo varios ejercicios y lo pudo ver desde el punto de vista práctico. También. Los chicos agradecen mucho ya a esta altura, y ya a punto de jubilarme me voy a dar cuenta que no estaba equivocada. Los chicos agradecen mucho este estilo de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Lo agradecen, lo sienten como diferente y como parte de lo que viene. Lástima que, como vos muy bien decís, algunos docentes y sobre todo la directiva siempre está unos pueblos atrasados, ¿no? Bueno, no todos marchamos al mismo ritmo del tambor, ¿no? Así es. Bueno, Alicia, nuevamente te agradezco el que nos hayas acompañado, agradezco a todos los que nos están escuchando ahora en directo, viendo en directo, y a los que nos van a replicar después el haber estado con nosotros. Esperamos sugerencias, esperamos todo lo que quieran consultar, saber, profundizar, porque para eso estamos. Muy buenas noches, porque es de noche, y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos, y gracias por esta oportunidad de compartir lo poquito que uno sabe.